Hay que olvidarse de lo que pasó hoy. Nosotros tenemos una hermosa realidad de seguir peleando el torneo local, que es más que importante para nosotros también. Espero que sigamos de la misma manera que lo venimos haciendo, porque seguramente de esa manera vamos a conseguir cosas importantes. Enfocado, digo, tanto Cerro Porteño y Olimpia sin compromiso internacional. ¿Qué te parece este mano a mano, Chano? Hermoso, hermoso porque pelear la punta, pelear el torneo con tu rival clásico de toda la vida es algo que motiva a ambos equipos, lógicamente. Así que los dos tenemos equipo para seguir peleando y yo creo que hasta el final va a ser un hermoso desafío en todo sentido. ¿En qué se trabaja más en este corto tiempo para enfrentar a Guaraní? ¿En la parte anímica, en la parte futbolística? En lo futbolístico, porque en lo anímico yo creo que el grupo está más fuerte que nunca. Es lo que siempre le ha caracterizado a este grupo, que a pesar de muchos obstáculos, muchas cosas negativas por ahí, hemos pasado problemas, situaciones muy complicadas, pero siempre este grupo sobrellevó todo y no tengo ninguna duda de que esto no va a ser la decisión. Anímicamente el grupo está 100% y de esa manera yo creo que vamos a seguir adelante.